Hoy te enseño a hacer un par de gnomos navideños con telas bonitas y calcetines. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Vamos a hacer esta pareja de gnomos navideños. Mira qué abrigaditos van ellos, con guantes y zapatitos para que no pasen frío los amigos. Usaremos un par de calcetines así gorditos para hacer el cuerpo, que los gnomos son muy frioleros. Yo tengo estos de color gris oscuro. Con cartón haremos un par de piezas circulares para la base de nuestros gnomos. Yo tengo estos blancos que son así finitos y miden 9 centímetros. Los meteremos por dentro del calcetín hacia abajo, a la zona de la puntera. Lo asentamos bien y con guata o relleno de peluche, relleno de un cojín, vamos rellenando los calcetines a la altura que queramos. Si quieres que tus gnomos queden más delgaditos, cámbiale el tamaño al cartón que metimos dentro del calcetín. Cuando ya los tengamos rellenitos a nuestro gusto, con una cinta o cuerdecita, anudamos y cortamos todo lo que sobra. Con el resto del calcetín haremos luego sus bracitos. ¡Spoiler! Con estas telas bonitas coralinas en verde y rosa, telas de estas así suavitas y abrigaditas, voy a hacer los gorritos y otros detalles de los gnomos. Para los gorritos cortaremos la tela en forma de triángulo. Yo lo voy a hacer de aquella manera. Para asegurarte que el gorrito le queda bien, coloca así un poco por encima la figura y deja un par de centímetros de margen. Hacemos el cono, cortamos o emparejamos el gorrito y lo cerramos bien a pequeñas puntaditas con hilo conjuntado, como voy a hacer yo, o también puedes cerrarlo con silicona caliente. Y así es como nos quedan los gorritos. Seguimos ahora haciendo sus prendas. Rescatamos los restos que nos quedaron de los calcetines para hacer, si nos gusta, unos bracitos a nuestros amigos gnomos. Abriremos los calcetines y cortaremos a la medida y al tamaño que nos guste. Los cerraremos también con hilo y aguja o con silicona. Eso sí, deja abierto uno de los lados para después unirlo más fácil al cuerpo. Con nuestras telas bonitas haremos unos guantes calentitos para los amigos, unas manoplillas. Recorta 4 piezas, 2 para un lado y 2 para otro y pégalas entre sí con silicona caliente. Vamos a unir las manitas a los bracitos por la parte de abajo y pegaremos ya estos al tronco a la altura de los hombros, por ahí arriba donde tú veas, y luego también al cuerpo. Puedes coser estas piezas si prefieres o pegarlas como yo, con cuidado que esto quema, con la pistola de silicona. Hoy estoy encantada con este trabajo de costura. Los que me seguís hace tiempo sabéis la de trabajos que he hecho en el canal, con hilo y aguja o pegando con silicona. ¡Ay, cómo lo echo de menos! Y mirad también estos otros amigos gnomos que ya hicimos aquí. Os dejaré los enlaces del paso a paso para que los visitéis. Lo tenéis todo bajo el vídeo.
Pegamos ahora nuestros gorritos calentitos. Vamos a rellenarlos primero como hicimos con los cuerpecitos. También puedes ponerle un alambre dentro si prefieres o doblar la punta. Lo dejo a tu gusto. Cuando ya los tengamos, los ajustamos al calcetín y los pegamos con silicona caliente. Seguimos completando el look de nuestros amigos gnomos. Recortamos en nuestras telas bonitas unas piezas que serán sus zapatitos, 2 de cada, y las pegamos entre sí como hicimos antes con los guantes. Las uniremos a la base de nuestros gnomos pegándolas por lo que sería el taloncito. ¡Mira qué graciosos quedan! Decoramos ahora los modelitos de los gnomos con pequeños detalles, como por ejemplo el filo de sus mangas, que ya lo podría haber pegado antes de poner el bracito, vaya, le queda buenísimo. Para el gorrito un copo, que podemos hacer por ejemplo en fieltro blanco, o con alguna perforadora si tenemos, o si sabemos bordándolo, dándole unas puntadas. Y para el vestido de ella un detallito. En nuestra misma tela rosa recortaremos una bonita estrella. Con lana blanca haremos sus características barba poblada y divertidas trenzas. Si te pasa como a mí que no tienes la típica tela esa ideal peludita, puedes sustituirla por hebras de lana. Yo voy a usar la que tengo con más grosor. En mi mano pongo el cabo y doy vueltas. Yo que sé cuánta, un rato. Que veamos que esté consistente la cosa. Anudamos, sacamos y por la parte de abajo cortamos. Esto sería una barba molona con sus cabos de lana. Si quieres una barba más esponjosa, vamos a trabajar un buen ratillo abriendo las hebras con el peine hasta conseguir el efecto volumen. ¡Qué divertido! Para las trenzas, y dependiendo del grosor de tu lana, haremos los 3 grupos, los míos con 6 hebras en cada uno. Anudamos con otro cachito de lana, para que no se vayan de fiesta mientras hacemos la trenza. Y procedemos. Terminamos dejando algunos pelos sueltos en la parte baja, que eso siempre queda chachi, y ponemos todo parejito.
Lo que hemos venido quitando del peine mientras hacíamos la barba nos sirve ahora para hacer la nariz. Con una media marroncita envolvemos esa lana esponjosa sobrante y anudamos, cortando el exceso, así de fácil. Pegamos la barba y la particular naricilla bajo el gorrito. Y nuestra gnoma con su nariz y sus trenzas, una a cada lado y como hicimos con el gnomo, también bajo el gorrito. Y para que quede ella bien guapa y conjuntada, otros retalillos de la misma tela, acompañando sus trenzas. ¿Qué te parece esta idea para hacer gnomos navideños? Puedes hacerlos a tu gusto, con los colores que prefieras, o incluso solo con la barba, las trenzas, las naricillas y los gorritos. Si te ha gustado el paso a paso, regálame un dedito arriba y comparte este vídeo con quien le pueda interesar. Aquí te dejo otras manualidades con gnomos, acompáñame a verlas. Y en este circulito puedes suscribirte al canal. Gracias a mi gente apañá por acompañarme en una idea navideña más. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!